Tomo nuevamente aquí San Lucas capítulo 4 y voy a leer el verso 18 que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén y amén. Amén. El Señor añade la bendición a su palabra. Le damos gracias nuevamente al Señor Dios Todopoderoso por habernos librado de la ficción religiosa. Amén, amén. El mundo Gracias, entero, Señor. se puede decir el mundo entero, casi en su totalidad, es una ficción religiosa. Así es. Y eso no es nada nuevo. Si usted revisa ahí, como digamos, en la historia, se da cuenta de que aquellos dioses, ¿verdad?, que fueron venerados en su tiempo y que ya hoy no se mencionan, sin embargo fueron motivo de guerras, motivo de, de grandes sacrificios. Hermano, fue como, digamos, a través de los cuales el diablo controló a todas esas sociedades, todas esas civilizaciones que nos han precedido. Por eso que usted ve que dice el dios Apolo, la diosa Diana. ¿Por qué llevaron preso al apóstol Pablo? Porque era una ofensa lo que él estaba hablando en contra de la diosa Diana. Y usted ve la expresión de aquella multitud, de aquella gente que tomó acciones contra Pablo y dijeron: grande es Diana de los Efesios. Mira, búsquenlo en las escrituras para que vean. Esa gente no solamente veneraban a esos dioses ficticios, sino que también estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que ofendiera a esos dioses. Eso no ha cambiado nada. Fíjense bien de cómo esta gente islamita, ¿verdad?, los seguidores de Mahoma, cualquier cosa que ellos consideran que es un insulto a Alá, el dios mahometano, hermano, es que lo buscan para matarlo. Es que ellos consideran que la justicia que ellos aplican es liquidar a ese enemigo, liquidar a ese infiel que haya proferido una palabra en contra de Mahoma o en contra de Alá. Y si yo no consigo ni a Mahoma ni a Alá aquí en estas escrituras, con el tiempo también Alá y todos los seguidores serán parte de la nada. Realmente no habrán tenido ninguna conexión con la realidad de Dios. Entonces, así han vivido. Se examina ya 3.000 o 4.000 años allá atrás. Allá estaban los faraones rindiéndole culto a Ra, al dios el dios gato ese que presentan por allí, a todas esas deidades, a Osiris, a todas esas deidades que todavía hoy en día algunas sectas ocultistas de estas todavía mantienen esos signos de lo que fueron ese tipo de religión o de tipo de, no podría decir, de mitos y cosas que mantuvieron aquellos en su época. Y así ha venido a través del tiempo. Usted ve la Biblia que está llena también de personas adoradores a Dagón, a Baal. Cuando Elías, si Baal es Dios, dijo Elías, entonces bueno, que haga esto, haga aquello. Y fue puesto a prueba delante del Dios que pregonaba Elías, y ya usted sabe lo que pasó. Entonces, ¿a dónde están todos esos dioses que han servido para que las personas vivan y mueran en esa creencia? El Olimpo de los dioses, ¿dónde quedó? Allá en Grecia, para que vean las ruinas ahí donde tenían supuestamente el asiento, todos esos dioses, donde estaba la Artemisa, donde estaba Apolo, donde estaba Zeus, donde estaban tantos dioses que a mí no los tengo registrados todos en la memoria de cómo tenían tantos dioses allí
que las personas le rindieran culto de adoración, para que le rindieran y consagraran su vida mientras estaban aquí en la escena. Digo, por eso que Pablo se consigue ahí en Atenas, ¿verdad? Él dice, tantas placas dedicadas a los dioses, a él, dice, y una placa que no tenía seguramente ninguna figura, dice, al Dios no conocido. Y Pablo dijo, de ese que yo quiero hablar. Ese Dios que todavía para ellos no tenía nombre ni tenía figura, solamente una placa, dice, al Dios no conocido. No sabían de qué se trataba el Dios verdadero. Pero Dios, como ha venido a través de todo el tiempo, y el Dios siempre la gente ha tenido, y aún dentro de la religión llamada cristiana, también prevalece la ficción. Porque ¿de dónde sacan a María corredentora y la sacan toda esta intercesión de los santos? Es un cuadro mental que se han hecho estos líderes religiosos y lo han vendido a multitudes de personas en el mundo, siendo una mentira religiosa. Amén, amén. Siendo una ficción religiosa. Porque lo que no vaya con la Escritura es mentira. Amén, La Biblia dice, amén. sea Dios verdadero, todo hombre mentiroso. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Bueno, mostrarnos que sí hay una realidad de Dios y cómo es que Dios sí ha venido desarrollando su programa divino, su programa de salvación a través de los siglos, y nos ha mostrado los instrumentos que Él ha enviado en cada uno de los escenarios del tiempo para guiar a sus hijos. Amén. Para guiarlos a la verdad, como dijo el mismo Señor. Y cuando venga el Espíritu Santo, el líder de la iglesia, Él los guiará a toda la verdad. Amén. Hermano, conseguir la verdad eso no tiene precio, porque si no, imagínense ustedes, estaríamos también dentro de una ficción, dentro de una religión bonita, algo que es agradable a los sentidos, algo que nos traiga cierta satisfacción, pero que nada tiene que ver con la realidad de Dios. Amén. Entonces estaríamos oyendo cosas maravillosas y que como, vuelvo a hacer referencia a lo que dicen los islamitas, que una vez que hayan cometido, digamos, un atentado suicida, se hayan matado a ellos mismos y hayan acabado con una cantidad de personas, los espera allá en el paraíso la atención de una cantidad de doncellas para atenderlos ahí como héroes. ¿De dónde sacaron eso? ¿Sabe que usted la cuenta? De una ficción, mi hermano. Una ficción mental, una fantasía religiosa. Entonces, si examina el budismo, también está fundamentada sobre una ficción, una filosofía allí de vida, que no sé qué, que no sé cuándo, pero que no tiene ninguna conexión con la realidad del Dios de la Biblia. Amén. Desde luego, nosotros para ello también estamos en una creencia falsa, al creer en un hombre llamado el Señor Jesús. Por eso es que ellos prefieren más bien y le dan más gloria, allá en la India por lo menos le dan más gloria, y le dan, como dicen, más visos de la deidad a una vaca y al Señor Jesucristo. Porque allá una vaca es algo sagrado. En cambio el Señor Jesucristo lo puede tratar como cualquier cosa. No, sí, también es un buen maestro, tal vez es aquello, cuando hacen una buena referencia. Pero para ellos las deidades, los más grandes, una vaca o cualquier otro animal, ahí entonces a eso se le dedican, a eso le consagran y a eso están dedicados todos los días de su vida. Entonces, conseguir la verdad de Dios en medio de tanta confusión, donde hay tanto pensamiento religioso, hermano, yo para que usted estuviera agradecido al Señor, Dios, gracias Padre, gracias Dios por mostrarme la verdad de la verdad. Amén, amén. Que usted no está ahora asociado que si la vida suya que es un patroncito, que si aquello, hermano, a la idolatría, mejor dicho. Porque cuando usted está poniendo la confianza y está adorando a una de estas imágenes, aunque se la estén como digamos camuflando como algo que es como digamos normal, que usted está haciendo referencia a aquello, que usted no está adorando, usted está en idolatría. Amén, amén. Postrarse ante una imagen, sea de lo que sea, del metal que sea, y en representación de María, de Josefa, de quien sea, eso es idolatría. Amén, amén. Ya
llámenla como lo llamen, disfrácenla como la disfracen, pero es idolatría. Amén. Entonces, y eso está ya dentro del cristianismo. Ya eso no es islamismo, ya eso no es budismo, ya eso no es allá brahmanismo allá de la India, sino que ya eso está dentro del cristianismo. Esa creencia de que Dios es tres dentro del cristianismo también es idolatría. Amén. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte que diga Dios es tres, más bien está la expresión clara. Dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es, un solo Dios, que ha sido manifestado en carne humana. Entonces que la Biblia es clara cuando dice que el Señor Jesucristo es la manifestación del Dios vivo. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Cuando dice que Dios ha sido manifestado en carne, quiere decir que Dios se ha dado a conocer en carne humana. Dios es un espíritu, lo dice la Biblia. Dios es un espíritu, nadie le ha visto como espíritu. Habita en luz inaccesible. Pero cuando Él tomó un cuerpo humano y habitó en Él, entonces dice, vimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Porque Él, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, se había presentado en otros cuerpos, como el cuerpo de Melquisedec. Usted ve en la Biblia que Dios se presentó a Abraham allí como Melquisedec. Y Melquisedec compartió con él el pan, vino y recibió los diezmos de parte de Abraham. Y vemos que, bueno, Melquisedec, rey de Salem, un rey, y con un cuerpo, pero un cuerpo de la teofanía, un cuerpo hecho por la palabra. Y apareció Abraham y compartió con Abraham. Pero vemos entonces que no había sido ese cuerpo hecho de los elementos de la tierra como cuando Él lo hizo en el vientre de María. Amén. Allí fue un cuerpo netamente humano. Amén. Entonces cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Entonces, allí de esa manera el autor que tenía el imperio de la muerte, a saber el diablo, dice la Biblia. Entonces, podemos ver que hay una realidad de Dios. Ahora, ¿quién consigue esa realidad de Dios en donde hay tanta confusión en este escenario? Unos de una cosa, otros de otra cosa, otros ateos. Imagínense, hermano, donde, como dicen, hay un cableado, hay un laberinto de confusión de ideas, de tantas cosas. Conseguir la verdad de Dios. Porque al conseguir la verdad de Dios, hay algo que sucede, te libera. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De todo este yugo mental, de todo ese yugo de esa cadena de creencias bufas, falsas, y también te hace libre del pecado. Amén. Porque una creencia de estas falsas te lleva a cometer pecado. Cometer pecado de idolatría sin saber tú que estás haciendo eso. Yo estás haciendo, este es mi Dios y me ha ido bien. He prosperado en esta creencia, pero eso es un engaño religioso. Amén. El mismo engaño del diablo. Pero vemos aquí entonces que Dios, cuando le digo, hay una realidad y cuando la conseguimos, si usted la consigue, mi hermano, ese debe ser el más grande estímulo para estar oyendo siempre la palabra. Amén. Para estarse alimentando con una palabra que sale de la boca de Dios y que siga alimentando esa fe. Amén. Porque la fe, una vez que ya está establecida en nuestra vida, necesita ser alimentada. Amén. Es como si a una persona nace el niño, ya se le dio tetero hoy, ya para siempre. No, todos los días tiene que estar consumiendo, ¿verdad? Todos los días para que él siga en crecimiento y siga entonces fortaleciéndose y siga adquiriendo el vigor que necesita. Así cuando se nace espiritualmente, usted necesita obligatoriamente de la palabra de Dios. Amén. Y que nunca le falte el estímulo para servirle al Señor, de venir a los cultos, de orar. Porque cuando eso empieza a fallar,
empieza a desfallecer su alma también. Amén, amén. Empieza a languidecer, empieza a fallecer, porque usted necesita obligatoriamente del alimento espiritual. Amén, amén. Usted necesita oír de Dios todo el tiempo. Necesita oír de la palabra para seguir creciendo espiritualmente. Amén. Es que humanamente va creciendo y con todo lo que va aprendiendo en los colegios, en las universidades, se va haciendo como una persona y se va realizando, pero usted necesita crecer como hija o como hijo de Dios. Amén. Y la única manera de crecer espiritualmente es en el contacto con la palabra o en el contacto directo con su espíritu mediante la oración. Amén, amén. Porque no venimos a orar por orar, ni venimos tampoco bajo una forma solamente de cumplir, decir, bueno, ya oré, si Dios oyó, no oyó. No es solamente una forma religiosa, un ritual, sino buscar contacto con Dios. Amén. Y levantarse de allí en la convicción de que su oración ha sido puesta allí en el trono de la gracia del Señor. Y que de allí ha venido respuesta para su oración. Amén. Que así es como usted puede estar satisfecho de que no solamente ya lloré, sino que usted sabe que algo le dice en su alma que su oración ha tenido respuesta de parte del Señor. Amén. Que ha sido escuchado. Eso es como usted ve el caso de Ana, creo que fue, ¿verdad? Que era una mujer estéril y cuando vino y derramó su alma en el altar delante de Dios y el sacerdote creía que era que estaba pasado de palo, ella que había consumido, y dice, ¿y eres tu vino ya, mujer? Y yo, no, yo estoy derramando mi alma delante del Señor. Y yo, bueno, que el Señor te concede esa petición entonces, porque en aquel tiempo la poligamia era legal, se podía tener varias esposas, y entonces el esposo de ella tenía otra mujer que sí podía tener hijos, y la avergonzaba a ella, la vituperaba y le decía esas cosas, y ella, todos los días soportando aquello. Cuando vino al altar y hizo su oración delante de Dios, algo pasó con ella. Dice, ya a partir de esa oración que hizo ahí y que ella misma confesó que había derramado su alma delante del Señor, dice, ya no estuvo más triste. Amén, amén. Bueno, hermano, qué cosa tan tremenda, porque algo le había dicho allá en su alma, en lo interior, de que Dios le había escuchado. Amén. Yo le digo, eso debe ser, como digamos siempre, como digamos, el punto de nuestra oración, llegar a tener esa convicción interior de que esa oración que usted ha realizado ha sido escuchada por Dios. Amén. No se conforme con menos, porque hay experiencia de eso. El hermano Blas dice que había una hermanita que, bueno, la hermanita que llegó al final a creer de verdad y a ser convertida, pero que era una mujer alcohólica y había visitado varios lugares, varias iglesias, había hecho lo mismo de siempre, su oración, aquí estoy, y habían hecho oración por ella, pero cuando ese día entró al tabernáculo, donde estaba el hermano Blas, ella empezó a orar y se estaba ya levantando, pues ya había cumplido su deber. Ya había presentado su oración, su argumento y su cosa, y el hermano le dijo, quédese un poco más. Yo creo que nos hace falta quedarnos un poco más. Amén, así es. Ya de esa oración ya, como digamos, prefabricada, de esa oración ya lista, que ya la tenemos ya lista ahí, quedarnos un poco más. Dice, cuando aquella mujer volvió, como dice ya, quédese un poco más, era eso. Que pierda más tiempo aquí, bueno, no, hermano, cuando empezó a orar, entonces algo hizo contacto con él. Amén, amén, gloria a Dios. Y ella confesó, algo ha sucedido y lágrimas salían de sus ojos. Amén, amén. Ahí había hecho Dios. contacto con ese Dios al que había estado buscando por aquí y por allá. Aleluya. Y fíjese bien, lo que necesitaba era un poco más de oración para hacer el contacto. Amén. Una vez que lo logró, Dios, algo ha sucedido, hermano Branham, con lágrimas, porque en su interior había habido un contacto. Amén. Y eso fue lo que yo creo que marcó entonces el rumbo de su vida, cambió completamente, porque allí fue donde ella fue convertida para ser una mujer cristiana. Amén. Una mujer que donde pasara y viera que están tomando aguardiente o cualquier cosa, ya no tuviera ningún efecto sobre ella. Así es. Y eso es lo que digo yo, que las oraciones y nuestra consagración al Señor deben llegar al punto de que todo lo que antes era un atractivo pecaminoso para usted, deja de ser.
Amén, amén. No es que te diga, no, porque si no me ven, que si esto, que si aquello, pero el deseo por dentro no. Sino que esta es una liberación del deseo pecaminoso. Amén, Donde ya usted no tiene que así le pasen al lado y así, bueno, si yo era un fumador o una fumadora, así le prendan el cigarrillo al lado. Ya usted, ¿qué marca será esa? No tiene que estar pendiente de que si el humo de qué marca viene, de cualquier cosa, más bien le va a repugnar el humo del cigarrillo. Amén. Y aunque usted haya fumado y haya bebido, una vez que lo está consumiendo otro que está al lado de usted le repugna. Así Es una nueva experiencia. Amén. Le repugna el olor al cigarro. Y usted era una de las que fumaba. Así es. O consumía aguardiente. Y ahora le molesta. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado esa naturaleza. Amén. Esa naturaleza que necesitaba ingerir aguardiente y estar fumando cigarros, ya no está allí. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia. Y es por eso que religión o maquillaje religioso no funcionan con esto. Amén. A esto tenemos que venir con realidad de Dios. Amén. Por eso digo, qué cosa más tremenda poder conseguir la realidad de Dios, que es el único que puede hacer esa obra de perfección o llegar a hacer esa obra de limpieza que no la puede hacer nadie bajo métodos humanos ni bajo ninguna disciplina humana. Amén. Por eso es que Juan, cuando bautizó en aquel día, bautizando en agua, dijo: el que viene detrás de mí, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Él lo va a sumergir en el fuego de Dios. Amén. En el Espíritu Santo, en el fuego de Dios, para que quede toda la escoria. Todo lo malo, todo lo mundano sea quemado por el fuego. Amén. Eso no lo puede hacer el fuego de alguna denominación. No hay fuego en tal cosa. Aleluya. Más bien lo que sería el hielo de alguna denominación. Oh, bendito el nombre del Señor. Tiene que ser el fuego de Dios el que queme eso. Amén. Y hasta que no llegue a ser quemado por el fuego de Dios, eso estará latente allí. Así es. El deseo de hacer cualquier cosa incorrecta porque todavía no ha caído el fuego de Dios. Así es. Amén. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para poder llegar a estar aparejado, porque sabemos que en todas las edades Dios tiene promesas. Y lo que tenemos es que ver cuál es la promesa que Dios tiene asignada para la edad. Y podemos mirar atrás y bueno, aquí había promesa en los días de Noé, había promesa en los días de Moisés, había promesa en todos los escenarios de la historia, ha habido una promesa y Dios la ha traído. Y cuando vino el Señor, Dios, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Amén. Porque la venida del Mesías era una promesa. Hace 2000 años era una promesa para el pueblo de Israel. Y cuando llegó a la escena y entonces empezó a ejercer su ministerio, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Amén. ¿Cuál escritura? Esa escritura donde dice: porque Él me ha ungido para predicar el año agradable del Señor, traer sanidades, traer liberación, y eso se estaba llevando a cabo. Amén. Hermano, la religión no es ficción, es la realidad de Dios. Si estaba prometido que el Mesías haría estas cosas, entonces si era el verdadero Mesías, esto tenía que ocurrir estrictamente conforme a la palabra. Amén. Pero si no creéis a mi palabra, creed a las obras. No está diciendo que cuando venga el Mesías hará estas cosas, y si las ven a hacer, ¿por qué no creen? Si no me creen a lo que yo estoy diciendo, ¿por qué no creen ahora cuando la Escritura dice que vendrá un hombre ungido por el Espíritu de Dios que hará estas liberaciones, que traerá estas sanidades? Si ustedes las están viendo con vuestros ojos, están viendo al ciego ser sanado, al paralítico y al levantarse al otro y al enfermo. Oh, hermano, ¿por qué no creen entonces? No le dan crédito a lo que están viendo. Si no creen a la palabra. Porque lo tenían asociado desde el Hijo de María y José y el Mesías. Se fija el razonamiento humano. Oh, hermano, se necesita revelación de Dios, ¿verdad? Amén. Pero ahí estaba el Señor cumpliendo
cumpliéndole, dándole cumplimiento a su palabra, y nada ni nadie puede evitar que Dios cumpla su palabra, porque eso es lo que Él ha hecho por todo el tiempo de la historia. Dios tiene una palabra asignada para cada edad, y Él tiene también el personaje que ha de levantarse para darle cumplimiento a esa palabra. Y cuando llega el momento de que se cumpla esa palabra, mi hermanito, no importa cuánta oposición haya. Dios simplemente ha hablado, y si ha llegado el tiempo para que eso suceda, no hay manera de detener el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. No importa cuántos se levanten, cuántos enemigos se levanten. Es como cuando Dios le dijo a Israel, ¿verdad? Le dio la promesa a Abraham, y dijo: pasados 400 años yo los sacaré con brazos fuertes de allá de esa nación extranjera. Amén. Hermano, esos faraones pudieron hacer con el pueblo de Israel lo que quisieron, lo esclavizaron, los maltrataron, hicieron con ellos todo, pero una vez que llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, Dios tenía que cumplir lo que había prometido. Amén. No importaba cuánto ejército tenía Faraón, no importaba las dificultades que había, cuando ya había llegado el momento de la liberación de ese pueblo. Amén. Ya Dios había enviado el mensajero hacia ellos para que les hablara de que el tiempo de la liberación había llegado. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Y el hombre no vino solamente a decir con un discurso allí, digo, lean este folletico y todo. Él vino con demostración del Espíritu de poder. Amén. Dios, ¿quién te ha enviado a decir esa palabra y delante de Faraón? Bueno, el que me envió también me dio estas señales. Y cuando empezó a dar esas señales allí, oye, pero que este hombre es más mago que todos los magos que yo tengo aquí. No, ¿cómo va a ser que hace cosas que los especialistas míos lo hacen? Bueno, vamos a ver entonces, tira la vara tira la vara aquella. Lo que pasa es que la vara de Aarón sacó una culebra que se comió la otra. Dando una demostración de que Dios lo había enviado. Amén. Que ese Dios de la Biblia, ese Dios real, estaba en la escena para darle cumplimiento a su palabra de promesa. Amén. Hermano, cuando llega el tiempo de Dios darle cumplimiento a la palabra, Él levanta al personaje que está predestinado para ello, y nadie puede evitar de que Dios cumpla su palabra. Amén. Lo vemos aquí en el Señor Jesucristo yendo directamente a la Escritura que estaba relacionada con su ministerio. Dijo, hoy, Él buscó. Dijo, vamos a leer cualquier parte de la Biblia. No, vamos a buscar a Isaías 61, creo que es donde está la cita, ¿verdad? Leyó y dijo, hoy se ha cumplido ante vosotros esta Escritura. Amén. Dios levantando siempre entonces al personaje, Dios levantando al predestinado para que cumpla lo que Él ha prometido hacer. Amén. Y cuando llega ese momento, nada ni nadie puede impedir que eso suceda, porque esa es la realidad de Dios, y es lo que tenemos que conocer, cómo Dios ha obrado a través de todo el tiempo. Ahora, como dice por ahí, no estemos creyendo en pajaritos, no estemos creyendo en cuentos chinos. Lo que Dios hizo aquí con el Señor Jesucristo, ya lo había hecho con Juan el Bautista también. Y él también pudo ubicarse en la Escritura. Juan dice, una voz que clama en el desierto. Esa palabra no estaba ahí solamente por escribirla. Esa palabra tenía un significado. Esa palabra tenía una razón de estar ahí. Dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Y lo bueno es que cuando vino el mensajero, cuando vino Juan el Bautista, él sabía que esa escritura, él era, como dice, a quien estaba haciendo referencia. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Fíjense bien, como digo, el hombre estaba allí para hacer que esa escritura de la voz que clama en el desierto viniera a vida. No todo el mundo podía hacerlo, solamente había una persona que podía hacerlo, y era Juan el Bautista. Porque quizás una persona diga, bueno, yo soy el que va a anunciar la venida del Señor. Mi hermano, para poder ser esa persona, para hablar con la Escritura, tenía que venir del desierto. Juan nació en la ciudad, pero fue por las circunstancias que murió el papá, la mamá, entonces fue llevado allá, quizás que los tíos, allá en el desierto, y allá fue donde se levantó, matando serpientes, cortando árboles. El hombre estaba llenando los requisitos para ser la voz que clama en el desierto. Amén.
Lo que les quiero decir es que somos levantados con el propósito de que se cumpla la escritura que Dios tiene asignada para ese tiempo. Amén. Y no solamente lo cumplió ya el Señor, pues lo estoy hablando del Señor porque Él, siendo el Dios de la escritura, el Dios de la palabra, Él sabía exactamente a qué escritura referirse. Amén. Porque cuando Isaías habló allá y profetizó, entonces ahora el Señor sabía de que esa escritura le correspondía a Él. Amén. Juan tuvo la sabiduría para entender que Él no era el Mesías, Él no estaba confundido. Él no era un religioso, él solamente sabía que tenía una comisión de parte del Señor. Amén. Y que ese ministerio que estaba recibiendo tenía que ver con Isaías 43. Amén. La voz que clama en el desierto. Amén. Ahora, piense usted que María se levanta también allí. María era una mujer del común del pueblo. Una mujer que no estaba saliendo de las páginas de los periódicos, no era una notariedad, no era un personaje así de esa importancia. Tiene importancia ahora después de los milagros, porque ya dejó de ser, digamos, aquella virgencita del común del pueblo, una mujer común. Ahora sí, ahora María la Redentora, María, ahora sí fue exaltada, más allá de lo que dice la Escritura. Pero en aquel entonces era una mujer del común del pueblo, una mujer que estaba comprometida con un hombre viudo, ya mayor de edad también. Pero mi hermano, cuando ella recibió la visitación del ángel, entonces aquella escritura que dice, y aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, oh hermano, allí entró en vigencia la palabra. Amén. Allí cogió vida la palabra y allí estaba la mujer que iba a hacer vivir esa palabra. Amén. A través de ella la palabra de Isaías 7:14 ahora iba a cobrar vida y a ser manifestada a través de una mujer llamada María. Amén. Y te dice, oye hermano, qué cosa tan tremenda, que aquella gente fue levantada entonces para darle cumplimiento a los designios de Dios, a las profecías de Dios. Porque si usted va al aposento alto, cuando se reunieron allí esos 120, o quedaron 120, porque el Señor se apareció, dice, con más de 500 discípulos. Pero a la hora del Espíritu Santo ser derramado el día de Pentecostés, solamente quedaban 120. Y una vez que se derramó el Espíritu Santo sobre los 120, ya ven ustedes que era tanta la unción que confundieron con la borrachera. Dijeron, ay, era un borracho, ¿cómo está un borracho? Y la hora. Pedro dijo, no, es la hora tercia del día. La hora tercia del día era como si las 9 de la mañana. Así es. Las 9 de la mañana no están borrachos como vosotros suponéis y los que se estaban burlando, sino que esto es lo que está escrito en el libro del profeta Joel, que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne en los últimos días. Amén. En aquellos días yo derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Dice, y nosotros los 120, como decir, estamos aquí para darle cumplimiento a esta palabra. Amén. Qué cosa tan tremenda, porque esos 120 estaban aquí, como digamos, ya destinados por Dios, predestinados por Dios para que esa escritura, donde dice Joel 2:28, creo, Joel 2:28, usted lo lee en su casa, estaba diciendo que vendría el Espíritu del Señor a ser derramado sobre esa carne. Amén. Derramaría el Espíritu del Señor. Entonces, mire, habían pasado ¿cuántos años? Hermano, no decía, habían pasado alrededor de 700 años. ¿Sabe lo que pasa 700 años y nada sucede? Es que me dice, bueno, Dios lo habló, pero bueno, eso está escrito ahí. Más nada. Pero Dios, si Dios ha hablado una palabra, no importa cuánto tiempo pueda transcurrir. Ya Dios la habló. Y en el momento indicado de Dios, esa palabra tiene que venir a vida. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra tiene que venir a hacerse real. Esa palabra tiene que venir a cumplimiento. Amén. Toda palabra que está escrita allí en la Biblia tiene que venir a cumplimiento. Amén. Porque no está allí solamente como la tienen algunos, que la Biblia es una joya literaria escrita por dispersos autores y que son buenos versículos que nos ayudan, que nos animan, que nos reconfortan. Más allá de eso, ahí se esconde lo que es todo el programa divino. Amén. Y entonces podemos ver que cada vez que sucede algo,
tenemos la mente más despejada de que hay un mundo de ficción allá, la religión bonita allá, y ahora sabemos que hay un mensaje de parte del Señor, ahora estamos, como digamos, más conectados a esa realidad. Amén. Ahora somos nosotros los que tenemos que ver si en nosotros están en las características de ese creyente que Dios dijo que estaría en el tiempo del fin. Amén. Ahora lo tenemos que ver si nosotros llegamos al requisito. Por eso que le digo, siempre he dicho muchas veces, es ser o no ser. Pero aquí no podemos forzar situaciones. Si tú eres esa persona que Dios ha levantado para este tiempo, tendrás que tener la característica que la misma Biblia señala. Amén. Así ha sido a través de todas las edades. Dios, cada vez que sucede un evento, dice, eso es para que se cumpla lo que está dicho. Lo que se cumpla aún más allá del razonamiento digamos, de nosotros como seres humanos o creyentes de la Biblia, porque cuando el Señor visitó por primera vez a los gentiles, eso fue llamado Pedro al concilio, y dijo, ¿por qué te fuiste a meter en casa de ese hombre santo? Ese hombre inmundo, ese gentil, ¿qué fuiste a hacer allá? Y yo, no fue que yo fui porque fui, sino que primeramente se me mostró un lienzo, vinieron unos mensajeros, y tuvieron una visión de que yo fuera allá, entonces parece que me vinieron a buscar con un nombre y todo. Entonces, ¿qué más tenía que hacer yo? Ir allá y decirle lo que yo sé. Y cuando yo estaba relatando lo que yo sé del Señor Jesucristo, la vivencia que había tenido, la experiencia con Él, cayó el Espíritu Santo. Ahora iba a detener Pedro, no caiga sobre el Espíritu Santo sobre ellos. Eso solamente para nosotros los israelitas. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo si yo solamente estaba hablando de las cosas, dándole, dice la Escritura que Pedro le estaba dando el sermón, cuando de pronto cayó el Espíritu Santo sobre los que oían la palabra? Así es la cosa. Bueno, se requiere que haya un concilio para considerar estas cosas, porque siempre las promesas han sido para el pueblo de Israel. Y esta gente ahora gentil también metiéndose dentro de estas promesas. Entonces hallaron en una parte de la Biblia que dice, entonces el Señor, nuestro Dios, visitará a los gentiles para tomar un pueblo para su nombre. El tiempo había llegado. Y esa escritura entonces cobró vida comenzando en la casa de Cornelio. Dios visitando al pueblo gentil para tomar un pueblo para su nombre. No fue invento de Pedro, no fue invento de ningún apóstol, no fue que ellos tuvieran una inspiración personal para ir hasta allá, como dicen por ahí, una iniciativa propia de Pedro, sino que era el cumplimiento de la palabra. Amén. En el cumplimiento, en el tiempo del cumplimiento de la palabra, Dios tenía a Cornelio para que él oyera la palabra y creyera él con toda su familia. Amén. Gracia divina empezó a derramar en el pueblo gentil. Amén. Dios haciendo una apertura y trayendo entonces lo que dice la Escritura, el paréntesis de salvación para los gentiles. Amén. Donde Dios está dejando al pueblo de Israel a un lado para traer salvación a un pueblo que nunca sabía lo que era la palabra de salvación. Que no tenía entendimiento de que había un Dios verdadero, de un Dios salvador, de un Dios proveedor, de un Dios sanador. No lo sabía. Lo único que sabía era la idolatría y las deidades falsas. Por eso que ese pueblo que habitaba en tinieblas, en sombra de muerte, vio gran luz. Dios en su misericordia entonces trajo revelación, trajo luz para el entendimiento del alma, para saber que había un Dios verdadero. Amén. Más allá de Osiris, más allá de la Diana de esa, más allá de Zeus, más allá de Apolo, más allá de todos esos demonios que están allí en forma, tomando forma de nombres humanos, cualquier cosa. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Y por 2000 años, cuando usted ve allí las 7 edades de las iglesias, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad que estaba ubicada en Asia Menor, una ciudad, pero allí había una iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y entonces, luego está el otro cuadrito, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna.
en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia, Laodicea. Hermano, Dios está ahí entonces ya anunciando anticipadamente de que vendrán personajes y vendrán entonces mensajeros que traerán el conocimiento y la revelación de Dios para darle a ese pueblo predestinado. Amén. Entonces alguien tenía que levantarse para ser el mensajero de la edad, y también se levantaría el grupo de personas que conformarían la iglesia de esa edad. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces tenemos que el apóstol Pablo ahora está identificado porque el mensajero final tiene el conocimiento, ahora la revelación de quién fue el mensajero a la edad de Éfeso. Ahora sabemos que fue Pablo. Pero entonces Pablo predica un mensaje ¿para quién? Para los predestinados de Dios, para esa edad en la cual él estaba viviendo. Amén. Los que se iban a alimentar con la palabra de Dios y que no iban a estar entonces sometidos a la idolatría del demonio, a la confusión religiosa, sino que conocerían la verdad de Dios. Amén. Ellos con esa revelación de Dios formarían o irían formando la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque le digo, para formar una iglesia no es solamente hacer un templo y ponerle un nombre allí, iglesia tal. Una iglesia, la única iglesia que existe del Señor Jesucristo, está fundamentada es sobre la revelación de la palabra. Amén. Amén. La revelación de Jesucristo para esa edad. Amén. Aleluya. Eso es lo que hace la verdadera iglesia del Señor. Amén. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Esa es la discusión que hay entre protestantes y católicos, que la roca era Jesús y la otra que es sobre Pedro, porque Pedro recibió las llaves, de una manera muy carnal, unas interpretaciones carnales. Cuando viene el profeta Dios, es sobre la revelación de quién es Jesucristo, la revelación de la palabra para la edad. Eso es lo que significa el fundamento, la roca donde tú te vas a establecer y no vas entonces a ceder bajo ningún engaño religioso. Amén. Porque dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Y le digo al hermano Branham en un mensaje, para ser más específico, digo, las puertas del infierno, digo, las iglesias. Así que las iglesias hoy en día, conocidas como iglesias, se han convertido en portales para ir al infierno. Porque lo que tienen es una ficción del evangelio, pero no tienen la realidad del evangelio. Amén. El evangelio es uno solo. El evangelio es la buena nueva de que Dios te ha alcanzado. Aleluya. De que Dios te ha salvado. Que esa sangre derramada en el monte Calvario te incluyó a ti también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si tú tienes esa convicción, ¿quién te saca a ti cuando la convicción es algo muy personal? Así es. Gloria a Dios. Si lo que yo creo no lo cree la mayoría, entonces yo estoy, no, hermano, por favor. Puede ser que lo crea uno solo contra el mundo y ya él está convencido de la realidad de Dios. Amén. Si no eso hubiera puesto aquel día a pensar, Dios mío, este mensaje no lo cree nadie. El mensaje que yo creo, eso no lo cree nadie. Mi familia quizás un poco resabiamos ahí. Oh, bendito el nombre. 8 personas dentro de toda la generación. Y nadie cree mi mensaje. Bendito el nombre del Señor. Pero él estaba convencido de que Dios le había hablado. Amén. Bueno, cada vez que viene un mensajero, tiene que estar convencido de que Dios ha puesto la palabra en su boca. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Y así tenemos que llegar nosotros también en nuestro nivel de fe, de creer que Dios ha hecho contacto con nosotros por esa gracia divina. Amén. Pero es que por esto, por aquello, usted pone a razonar de la manera que le llega la verdad de Dios a usted se devuelve. El razonamiento es, pues, esta iglesita y este hermano, no sé qué tal, los antecedentes para allá. Si no mira lo que Dios le ha revelado, echa la palabra. Sí, Señor, así es. Bendito el nombre del Señor. Se pone a razonar y pone a examinar al hermano. ¿Y él tuvo estudio? ¿Él es qué? ¿Dónde vive él? ¿Cómo vive él? Oh, hermano, suficiente para que se le vaya la fe. Y viene aquí y dice, este hermanito, yo la conozco, la otra, no, suficiente para que la fe se desaparezca.
Oh, bendito el nombre del Señor. Pero tiene que llegar a la convicción y luego verse aquí en las Escrituras si usted cuadra o no cuadra con el personaje que ya Dios anticipadamente está anunciando que vendría para recibir este tipo de mensaje. Amén. Dios está anticipando antes de que venga a cumplirse la palabra qué tipo de persona va a venir. Amén. Entonces, ¿qué dice? Fíjate bien los mensajes que envía a cada una de las edades. Dice, porque tú tienes el nombre de esto y tú dices esto y ya el Señor le está anticipando la razón por la cual viene la amonestación, porque tú tienes el nombre de esto y tu nombre de aquello y eres esto y aquello. Vamos a la Odisea. Dice, porque tú dices que eres rico, ¿verdad? Y que no tienes necesidad de ninguna cosa, pero el diagnóstico, lo que yo digo es que tú eres pobre, ciega, miserable, desnuda. Entonces, mira la condición espiritual en que está la iglesia, lo que se puede decir, el mundo religioso delante de los ojos de Dios. Amén. ¿Habrá un pueblo que esté cumpliendo con lo que dice esta escritura? Que está ciego, que está desnudo, que está en unas condiciones de miserabilidad. Lo hay. Pero también dice una escritura, cuando llegue este tiempo, cuando llegue el tiempo y se prepare el escenario para darle cumplimiento a la palabra, dice, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Amén. Entonces, ahora, por un lado está diciendo la condición en que estará el mundo religioso, pero por otro lado está diciendo la condición en que estarán los hijos de Dios que Él levante para esa edad. Amén. Mira, los hijos de Dios serán los que tendrán esa facultad de poder ver, entender la palabra cuando ella esté siendo presentada. Amén. Entonces que lo compara como águilas. Yo le digo a usted, ¿está esa característica en usted? De que cuando oye la palabra hay una facultad dada por Dios, una habilidad que le permite decir, esa es la verdad de Dios, yo puedo cantar la verdad de Dios. No es alguien que está solamente como un loro repitiendo, no, ellos dicen allá, pero se de esto por aquí y usted no entiende nada. Eso no es lo que forma un creyente de esta edad. Un creyente de esta edad tiene que tener las características que definen aquí, describe aquí la Biblia. Tiene que ser las características, así como el ave, el águila en lo natural, que puede remontarse en las alturas y puede tener la visión más, de mayor alcance que cualquier otra ave, así tendrá que ser el creyente que Dios levante para la hora en la cual estamos viviendo. Amén. Y eso no es un invento mío, sino que ese es el escenario y esos son los personajes que Dios ha de levantar en el tiempo en que estamos viviendo. Amén. Ha de tener esa visión, no por mí, ni porque yo soy un maestro, ni porque el otro maestro también especializado, sino porque es una habilidad dada por Dios. Amén. Hermano Abraham dice, el alcance visual del águila no lo tiene ninguna otra ave. Es decir, que en este tiempo Dios levantaría un tipo de creyente que tendría la habilidad de que al leer la palabra, tener ese tipo de comprensión. Amén. Al oír la palabra, algo sucede dentro de él que le permite comprender lo que está oyendo. Amén. Porque si usted no comprende lo que está oyendo, no puede sumarlo a su estructura espiritual. Así es. Pues si me hablan inglés, ¿qué puedo yo entender en inglés si no lo conozco? O me hablan en chino. Yo no puedo sumar lo que es una frase bonita, pero yo no puedo sumarlo a un halago o a algo que me digan en chino porque no lo entiendo. Así es con la palabra. Si usted no la entiende, no la puede sumar a su estructura espiritual. Amén. Usted solamente sumará a su estructura espiritual lo que usted pueda entender. Amén. Yo sé que los amenes son muy buenos porque los amenes son como digamos, una forma de manifestar, que decir, así es, lo entiendo, gloria a Dios, estoy comiéndome eso. Amén. Estoy, como dicen, digiriendo, estoy consumiendo eso que está diciendo. Amén. Lo estoy absorbiendo, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿estamos aquí para qué? ¿Para ser religiosos? Por eso le estoy diciendo, la ficción ya quedó atrás. Amén. Las etapas de la infancia como creyentes quedaron atrás. Amén. Ahora estamos acá ¿para qué? ¿Para qué? Para darle cumplimiento a una palabra que Dios ha hablado. Amén. Usted no viene aquí para perder el tiempo. Usted no viene aquí para gastar tiempo. Porque hay veces que el tiempo se emplea
idea, dice, este es un pasatiempo. Otra dice, vamos a hacer cualquier actividad para matar el tiempo. Y alguien dijo, matar el tiempo es el que te mata a ti. Así es. El tiempo es el que nos mata a nosotros. Tú no matas el tiempo, es el que te mata a ti. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces no venimos a pasar el tiempo, sino a oír qué es lo que Dios está diciendo que ha de acontecer en este día en el cual estamos viviendo. Amén. ¿Cuál será nuestro protagonismo en la hora en la cual estamos viviendo? Amén. Y déle gracias a Dios que Dios le está dando una palabra para que sepa que sí hay un pueblo que está predestinado para tener un protagonismo en la hora en la cual estamos viviendo. Amén. Y usted se examina y dice, oye, aquí dice que el hombre o la mujer que oiga esta palabra ha de tener un grado de entendimiento, que ha de tener, como dice el águila, dice el profeta, que extiende sus alas y puede elevarse a la altura, y eso tiene que ver con la fe. Alas de fe. El creyente de esta edad, a pesar de cualquier circunstancia adversa, se va a elevar por encima de esas circunstancias. Amén. Yo le digo a ustedes que están aquí, están elevándose por encima de una circunstancia bien fea que se está pasando aquí en el país. Así es. Y que Dios nos siga dando, como digamos, esa fortaleza, porque las alas de águila no van a tener tampoco el vigor si no se alimentan. Pero a medida que oímos la palabra, y ahora si yo soy águila, como dicen los que conocen de la naturaleza y el desempeño de las aves, dice que cuando hay una tormenta el águila no hace mayor esfuerzo, sino que pone las alas en una posición de que la tormenta misma la lee. Oh, bendito el nombre del Señor. Y usted solamente coloque esa ala de fe y por encima de cualquier circunstancia usted esté allí elevando. Yo sé que mi Redentor vive a pesar de las circunstancias. Allá estaba Job viéndole mala noticia por aquí, mala noticia, porque las noticias cuáles son las buenas. Mala noticia por la televisión, mala noticia por la radio, mala noticia por los periódicos, por encima de todo eso, y yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que Él sabe dónde estoy viviendo también. Y sabe las condiciones en que estoy viviendo también. Así que no habrá ningún nubarrón para un creyente de Dios que le pueda ocultar esa verdad del sol de justicia. Él está en la escena. Él está haciendo ¿qué? Complaciendo el mandamiento. Él está cumpliendo su palabra. Él está desarrollando su programa divino al pie de la letra. Tú has venido para aprender de Él. Y en gracia divina también caminar de acuerdo a ese programa. Seguir las instrucciones del programa de Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Ya no estamos bajo ninguna ficción denominacional. Ya no estamos bajo ningún capricho religioso de alguna particularidad. Estamos aquí para escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué Gracias. ha dicho Dios para este tiempo? Va a haber un rapto. Y tiene que levantarse un pueblo así sea pequeño, pero tiene que estar ahí para que se cumpla lo que Dios ha dicho. ¿Nos hemos levantado para eso? ¿Hemos venido para prepararnos para eso? No creo que hemos venido para gastar tiempo aquí o malgastar tiempo aquí. Hemos venido porque Dios ha hablado. Y Dios te ha convocado y en gracia divina te prepara y te apareja para lo que viene. Gloria a Dios. Oh, bendito el nombre del Gracias, Señor. Padre. Es maravilloso saber eso entonces. Es maravilloso saberlo. Ahora que lo sabemos, podemos decir, Señor, ayúdame para seguirte donde quiera que tú vayas. Yo quiero seguirte. Yo creo que hay un himno, dice, yo te seguiré. Hay un himno. Donde quiera que tú fueres, yo te seguiré. Aleluya. ¿No decía Dios también? No solamente seguirlo aquí en este escenario del mundo y estas carreteras polvorientas o llenas de huecos, sino te seguiré en cualquier otra dimensión. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿No se goza usted de saber que Él lo ha contactado? Que usted pasa algo similar a lo que pasó con Adán en el Edén. Que la gente dice, no, hay que buscar a Dios, pero el profeta revirtió eso. Cambió completamente Dios. No es el hombre que busca a Dios, el hombre se está escondiendo de Dios. Así lo hizo Adán al principio, pero
pero Dios busca al hombre. Amén. La voz de Dios fue la que salió por todo el Edén y no había manera de Adán esconderse de la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Esa misma voz que alcanzó a Adán allá en el Edén, ella te alcanzó también a ti. Amén. ¿Dónde estabas tú? Te alcanzó la voz de Dios. Amén. Ahora lo que resta es decir, sí Señor, aquí estoy. Amén. Ayúdame en estas debilidades. Aleluya. Perdóname por las incredulidades. Amén. Por todo lo que es en contra de tu palabra, perdóname Señor, que yo quiero seguir. Amén. Gloria a Dios. Ya los tiempos de vivir como un mundano, porque usted no vino para ser una mundana ni un mundano, usted vino para ser un cristiano. Amén. Usted no vino aquí para terminar como una pecadora, como un pecador. Ha pasado por ahí, pero no vino para terminar como una pecadora o un pecador, sino como una persona justificada delante de Dios. Amén. Como una persona que ha sido alcanzada por la gracia divina. Amén. Para demostrar que Dios es grande y misericordioso. Amén. Para demostrar que Dios es